Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estar viendo las funciones básicas de Crocodile Clips, un programa de simulación de circuitos que estaremos utilizando con frecuencia. Bien, vamos a empezar. Para ello lo primero que hacemos es ir al directorio donde tenemos nuestro Crocodile Clips instalado o descargado en caso de que sea versión portable y lo arrancamos con doble clic. Como siempre nos sale un problema. No pasa nada, le damos OK y arrancamos con símbolos, con lo cual ya tendríamos nuestro programa, nuestro lienzo para empezar a trabajar. Bien, voy a hacer una cosa y es que lo que aparezca aquí saldrá muy pequeño, con lo cual voy a ponerlo con un zoom 2x para que podamos tener una visión más grande de lo que hay aquí en el lienzo y así el vídeo pues será más claro. Vamos a empezar un poco con los componentes básicos y dónde están. Bueno, pues en este primer cuadrito tenemos las fuentes de alimentación donde se encuentran las baterías, que sería este primer icono. He pinchado, vemos que ha cambiado ya las opciones, hemos entrado dentro de la opción de Power Supplies y en este caso pues las baterías, que es una de las cosas que más vamos a utilizar, lo tenemos aquí. Al pinchar se me abren las opciones, primero de el voltaje de la batería y la posición en la que quiero colocar la batería, horizontal o vertical y con el más hacia un lado o hacia el otro. Bien. Pues vamos a ponernos una fuente de alimentación de 12 voltios, por ejemplo, y pinchando en el icono correspondiente vemos que ya nos aparece el icono y ya podemos ubicarlo donde queramos. Al hacer clic lo soltamos y ya nos queda ubicada nuestra batería de 12 voltios dentro del lienzo. A partir de aquí seguimos colocando más componentes. Vamos a ver otras opciones. Damos a Back y así volvemos al menú principal donde tenemos todas las opciones. La primera eran las pilas, ya hemos visto. Interruptores, bueno, pues tenemos interruptores normales y pulsadores normalmente abiertos, pulsadores normalmente cerrados, interruptores de un polo doble dirección, interruptores de dos polos una dirección, interruptores de dos polos dos direcciones. Vamos a poner uno normal, igual que antes. Aquí están los relés que bueno, ya se utilizarán más adelante en el curso. Y aquí el interruptor normal puede estar en la posición vertical u horizontal. Lo voy a poner horizontal y lo voy a soltar por aquí porque luego ya pondremos los cables que lo unen. Entre este punto y este debería haber un cable, pues pinchamos en uno de los extremos y al pinchar me sale ese icono que parece una cinta métrica y al ponerme sobre el otro extremo vemos que el punto se hace gordo, pinchamos otra vez y hemos conectado un cable entre los dos puntos. Bien, seguimos haciendo el circuito, vamos a colocar más cositas. Así podremos ir completando los circuitos, ¿vale? Componiendo nuestros componentes y conectándolos con cables. Le volvemos a dar a Back, volvemos al menú principal. Entonces vamos a ir viendo los menús y luego ya pues hacemos un circuito rápido de ejemplo. Aquí tenemos los componentes de entrada y en este caso pues tenemos los termistores, las resistencias dependientes de temperatura. En este de aquí tendríamos los LDRs o resistencias dependientes de la luz. Y esos dos, junto con los potenciómetros, que son estos dos de aquí, ¿vale? Un potenciómetro de dos polos o de tres, pues normalmente este potenciómetro de tres polos es el que usaremos en los ejercicios y aquí lo tenemos en diferentes posiciones y con su valor máximo, ¿vale? Pues si yo coloco, por ejemplo, una resistencia de este tipo, pues estoy colocando ya mi potenciómetro con mi polo de cero, mi polo de máxima, ¿vale? Y mi resistencia graduada aquí, mi barra de desplazamiento, que es el cursor que va a moverse entre la posición donde está a 0 y la posición donde va al máximo. Bien, esto sería una resistencia variable. Si yo conecto mi circuito, en este caso aquí, por ejemplo, y ahora lo saco de aquí, ¿vale? Saco aquí el circuito. Cuando estemos en esta posición vemos que la corriente tiene que recorrer toda la resistencia, con lo cual sería lo mismo que tener una resistencia de 10K. Pero si yo me voy hacia la derecha, cuando esté aquí, el circuito vemos que no pasa por la resistencia y sería una resistencia de 0K la que tendría. Bien, pues entonces así es como va a funcionar mi potenciómetro. Tengo el cursor y según donde lo coloque habrá más o menos resistencia, hasta un máximo de 10K. Bueno, estas son las resistencias. También tenemos resistencias fijas, que las podemos poner en posición vertical, horizontal, con un valor de resistencia que lo indicaríamos en la cajita.
Y lo mismo, si yo quiero una resistencia de 220 ohmios, cuidado que esto por defecto está en kilo ohmios, hay que quitar esa K dándole a la flecha hacia abajo, voy a pinchar en la resistencia y ya tendría mi resistencia de 220 ohmios para utilizarla en mi circuito. Ahora la voy a borrar. ¿Cómo borramos un componente? Bueno, pues cogemos el cocodrilo y cuando me pongo encima un componente vemos que abre la boca, pues cuando abre la boca le doy al clic, la cierra y se lo come, ¿vale? Lo que hace es borrar. Pinchando, fijaros que una vez que lo he utilizado desaparece, pero si yo lo pincho y no quiero borrar nada, pues lo que tengo que hacer es pinchar aquí en la barra y ya está, ya desaparecería. ¿Vale? Entonces las resistencias fijas, aquí tenemos también condensadores, bobinas y transformadores, pero bueno, lo que más usaremos será seguramente las resistencias fijas. Bien, en esta parte tenemos los diodos, que serían estos de aquí normales, los diodos Zener y los transistores, tanto PNP como NPN, pero bueno, esos son los elementos que vamos a utilizar, la parte de transistores y la parte de diodos y diodos Zener. En el siguiente tenemos puertas lógicas que no vamos a utilizarlas, con lo cual no voy a entrar en ello, y circuitos integrados. Aquí están los generadores de sonido. Tengo, por ejemplo, pues un buzzer, un zumbador o también un altavoz. ¿Vale? Este buzzer pues lo usaremos de vez en cuando, y cuando lo utilizamos en el ordenador, si tenemos el volumen activado, pues sonará un zumbido. ¿Vale? Aquí tenemos las luces. Y dentro de las luces tenemos bombillas normales o también tenemos diodos LED en diferentes colores. Bueno, yo voy a coger un diodo LED y lo voy a colocar aquí en mi circuito. Lo tenemos en las 4 posiciones posibles. Ya sabéis que es un elemento que sí que importa la posición en la que lo tengamos. Lo voy a poner aquí. Voy a unir a mi circuito, por ejemplo, este diodo LED que ya he visto que es rojo. ¿Vale? Y bueno, pues le damos aquí hacia atrás y seguimos viendo más opciones. Aparte de los diodos LED, también tengo, aparte de las luces y diodos LED, tenemos en este engranajes que podemos utilizar y motores, ¿vale? Entonces yo voy a ponerme un motorcito en este circuito que tengo, voy a ponerme un motorcito, lo voy a poner aquí debajo del diodo LED y le voy a colocar aquí mi motor conectado. Y al motor le voy a enganchar un engranaje, ¿vale? Entonces voy a coger unos engranajes que estarían aquí en donde los engranajes. Tenemos un enganche de cadena y también un piñón cremallera, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a cogernos unos engranajes. Quiero un engranaje primero de 8 y un engranaje segundo de 40 dientes, y cuando le pincho, ahí me aparece. Lo que voy a hacer, fijaros aquí, es conectar el eje de mi motor, que es esto que sale aquí detrás, con el engranaje, para que esté conectado mi motor al engranaje, y cuando gire el motor girará esta polea del engranaje, que a su vez hará girar la otra. ¿Vale? Veis que también tenemos algunos elementos de ingeniería en este simulador. Bueno, pues ahí estaría los engranajes y los motores. Lo último que tengo son estos medidores de voltios, un voltímetro, un amperímetro, para cuando quiera tomar medidas de cuántos voltios hay en una parte del circuito o cuántos amperios. Luego veremos cómo funciona. Ya tengo mi circuito terminado, voy a cerrarlo, con lo cual queda el circuito hecho. Y ahora, cuando yo le doy al interruptor, vemos que ahora mismo tengo una resistencia muy grande y la luz luce poquito. Le voy a dar hacia la derecha. ¿Vale? Ahí vemos que luce muy poquito, y cuando le doy hacia la izquierda me voy a 0 y explota el LED. ¿Vale? Entonces esto hace que, fijaros que aquí la resistencia es 0 y aquí la resistencia es máxima. ¿Vale? Entonces la resistencia 0 ha hecho que explote el LED. Voy a ponerle un poquito de resistencia. Para restituir los componentes que han explotado utilizamos también el cocodrilo, pero cuidado que no sea que en este caso no lo vamos a borrar, sino que lo que nos va a hacer es ponernos nuestro componente nuevo. Bueno, ahí lo tenemos. Pincho fuera para quitarme el cocodrilo del medio y ahí vemos cómo la luz está funcionando. También vemos que el motor le ha salido una flechita y está girando. ¿Vale? Entonces ahora mismo estaría girando. Está girando muy lento y por eso no se nota. Voy a quitar el LED y la resistencia para que veáis cómo gira el motor, ¿vale? Ahora se ha movido un poquito, pero vamos a ver. Cojo mi cocodrilo, me como el LED
me como la resistencia y voy a conectar directamente los 12 voltios a mi motor. Y ahí lo tenemos girando a toda velocidad. ¿Vale? Antes no le podía dar mucha caña porque me explotaba el LED. Entonces, en cuanto me explotaba el LED, se abría el circuito y no giraba. Ahora ya sin resistencias y sin LEDs, pues el motor va a toda velocidad. Fijaros que si me pongo encima, ¿vale? Pues me va a indicar, en este caso, la velocidad a la que va un engranaje o el motor. Este engranaje, por ejemplo, está girando a 3621 revoluciones por minuto. ¿Vale? Eso que sale más, quiere decir que está yendo a una velocidad muy elevada, demasiado elevada. Probablemente este motor así no aguante mucho y al final termine explotando, ¿vale? Termine cascándose. Habría que meterle alguna resistencia por aquí por medio. Bueno, pues espero que con esto quede más o menos visto los elementos básicos. Hago un pequeño repaso. Voy a quitar esto para que deje de marear. Fijaros que al quitarlo el interruptor ya se para. Tenemos las pilas en este primer menú. Tenemos los interruptores conmutadores, interruptores dobles y relés en este segundo menú. Aquí están las resistencias que dependen de cosas, de la temperatura o de la luz, ¿vale? Y también los potenciómetros, que serían estos de aquí de la derecha. Aquí en este tenemos los diodos Zener y los transistores. En este tenemos las luces o los LEDs. En este tenemos los que generan sonido, el buzzer, por ejemplo, y aquí tenemos los medidores de intensidad y de voltímetro y de tensión. ¿Vale? Fijaros que si yo quiero coger, por ejemplo, una medida de una intensidad en un momento dado, pues voy a intercalar aquí en medio, voy a quitar este cable y yo puedo intercalar un amperímetro en horizontal con la entrada a la izquierda, que es lo que quiere decir ese punto, ¿vale? Pues lo conecto aquí, inserto y ahora aquí inserto. Y fijaros que cuando yo cierro el circuito aquí me está dando cuántos amperios están pasando por ahí. En este caso son 658 miliamperios. Eso es lo que me está dando este circuito en intensidad al pasar por aquí. Tengo un medidor de amperios, ¿vale? Bueno, pues creo que con esto queda revisado todo lo importante. Y ahora lo que hay que hacer es empezar a crear circuitos y a practicar para poder hacer cosas con él. Pues nada, espero que haya sido de ayuda, espero que con esto queden más claros los conceptos y que podamos utilizar con ligereza este software tan interesante que es Crocodile Clips. Pues nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.